El llamado a despertar. John Molinde, con Mark Daniel. Prólogo. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Isaías 58, 11, 12. Este libro se basa en un continuo viaje que comenzó en 2001 después de un encuentro con el Señor que cambió mi vida. Este viaje comenzó en Seattle, Washington, en la víspera de lo que ha llegado a ser conocido como el desastre del 9/11. En la noche del 10 de septiembre de 2001, mientras estaba en oración, estaba reflexionando en el invisible pero potente sistema que se estaba manifestando en diversas partes del mundo y la tarea aparentemente imposible de cumplir la gran comisión como la Iglesia de Cristo. Le estaba haciendo a Dios varias preguntas. ¿Qué más falta por hacer para que la Iglesia de Cristo pueda tener el tipo de impacto que tuvo la Iglesia primitiva, como se lee en el libro de los Hechos? ¿Qué tipo de personas tenemos que ser para cumplir con el fin de restaurar los cimientos rotos en las naciones? ¿Cómo podemos nosotros, como líderes, guiar la gente correctamente, de modo que se conviertan en reconstructores de las paredes y cimientos rotos de muchas generaciones? ¿Hay una estrategia para cumplir con la gran comisión que le fue dada a la Iglesia de Cristo? El Espíritu Santo me dio una sola respuesta. Sepárate para mí. No entendí y él no dijo nada más. El entrenamiento comienza. Al día siguiente fui testigo de los ataques terroristas contra los Estados Unidos por la televisión. Todos sabemos lo que pasó. 4 aviones secuestrados por terroristas se estrellaron deliberadamente, matando a todos a bordo, y causando matanzas indecibles. 2 de los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando su colapso y matando a miles de personas en el proceso. Un avión se estrelló contra el Pentágono en Washington D.C., matando a cientos, y el 4.º avión se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, después que los pasajeros y la tripulación frustró los planes del secuestrador de golpear a otro destino, ya sea la Casa Blanca o el Capitolio. Tal cosa nunca se había visto en ninguna parte del mundo. Ha demostrado ser uno de los momentos más importantes en la historia del mundo y ha afectado la seguridad del mundo, la economía, la tecnología, las comunicaciones y todos los demás aspectos de los acontecimientos mundiales. Mientras observaba las repeticiones por televisión de la terrible tragedia, el Espíritu Santo repitió la instrucción de nuevo. Yo te dije, sepárate para mí, iniciando así el camino de ser llamados a una vida entregada a fin de superar y transformar las naciones. Mientras he andado en este camino, el Señor ha continuado desarrollando el plan de redención para transformar y discipular a las naciones a través de las vasijas que se separan para Él. Ninguna persona o grupo puede cumplir cabalmente con la gran comisión por sí solo. Sin embargo, cada uno puede ser llamado a cumplir un aspecto de esta gran obra. En 9/11, Dios comenzó a revelar cosas que me conmovieron profundamente. Desde entonces, Él me ha estado enseñando la parte que me hará contribuir al cuerpo de Cristo y a las naciones en general. Yo no pretendo tener todas las respuestas, pero desde entonces, he enseñado y compartido lo que Él me ha revelado a mí en esta y otras publicaciones, así como en los mensajes y enseñanzas que he compartido en las naciones. El camino del Nazareo. Una vez que recibí el mandato en el 2001 de separarme, algunos colegas y yo comenzamos este viaje. Lo llamamos el Camino Nazareo. Basamos esta frase en el término bíblico nazareo, que se utiliza para describir el escogido que está separado para Dios. Mientras viajamos por este camino, descubrimos que no estamos solos. Dios ha llamado a muchos otros en varias naciones a este camino. Cada uno de estos nazareos tiene su manera única de entregarse a Dios, ser apartado para superar su mundo, pero los principios que están siguiendo son muy similares. Esto además me animó a documentar lo que hemos aprendido en nuestro propio trayecto. Se necesita un nazareo o alguien totalmente y radicalmente rendido a la voluntad y al propósito de Dios, para reconstruir las ruinas antiguas, para reparar los cimientos rotos, y establecer el reino de Dios en su propia tierra así como en el cielo. Isaías 58, 12. Esto es lo que el camino nazareo aspira a hacer de ti. El llamado de la hora. El llamado a ser separado para Dios, para comenzar tu propio camino de nazareo, es el llamado de la hora para el cuerpo de Cristo en cada nación. Este libro es el comienzo de ese trayecto a una vida de entrega a Él. Si el Señor ha estado llamándote a rendirte a Él, y estás listo para establecer tu separación para con Él, estás leyendo el libro adecuado. Que el Señor, quien comenzó la buena obra en ti, la cumpla con éxito plenamente en tu vida y en la mía. Shalom. John Molinde.
Guía de estudio. Visión del curso. Hemos incluido preguntas y puntos de oración al final de cada capítulo de este libro de modo que pueda ser utilizado como un estudio de un grupo pequeño. Este es un curso de 18 capítulos dividido en 5 secciones, y es para ayudarnos a ver la necesidad de entregar nuestras vidas por completo a Dios para que Él nos pueda usar para cumplir sus propósitos en las naciones. Cuenta con varios propósitos. El despertar, equipar y provocar el cuerpo de Cristo a levantarse de su letargo y realinearse con los propósitos de Dios. El obtener una comprensión más profunda de cómo hacer retroceder las tinieblas y presionar a fondo las condiciones que atraen la presencia de Dios. El escuchar el llamado de la trompeta para que la gente se separe para Dios en niveles más profundos de entrega y confianza, listos esperando con impaciencia el día del Señor. Instrucciones para el líder de grupo. Estamos muy agradecidos por tu disposición a dirigir este estudio en grupos pequeños. Te pedimos que tomes el papel de pastorear tu grupo con tu ejemplo de preparación y oración. Por favor, comprométete a estar alerta y vigilante mientras motivas a los miembros de tu grupo durante toda la semana para alentarlos a mantener el rumbo. Será necesario que reserves deliberadamente tiempo cada día para ir ante el Señor por revelación y visión, así como para permanecer en alineación con el corazón de Dios. Debes saber de antemano que habrá una guerra espiritual, pero al mantenerte en tu posición de pacto te crecerá la fe y vas a aprender a superar y hacer retroceder la resistencia del enemigo. Esta será una experiencia espiritual gratificante y desafiante mientras determinas a arar la tierra de tu corazón, avanzando a niveles más profundos de rendición, de confianza, y de comprensión. A continuación, serás capaz de humildemente animar a otros en su fe y guiarlos en la discusión. Mientras enviamos el mensaje que está despertando a la gente de la corriente de la cultura a un estilo de vida que comienza de buscar a Dios, hemos encontrado que el ser parte de un grupo pequeño de personas que están interactuando juntos, orando juntos y alentándose el uno al otro es vital para ayudar a mantener el progreso. Muchas personas son tocadas por Dios en las conferencias y eventos, pero si no se conectan con un grupo de personas con el mismo corazón, la fuerza de la cultura puede empezar a alejarlos de esta búsqueda apasionada de Dios. Por eso debes alentar a los miembros del grupo a conectarse entre sí durante la semana para orar, apoyar y alentarse los unos a los otros. La dinámica de grupo es vital para ver la propagación y profundizar en avivamiento. Por último, mientras tu grupo completa este libro, motiva a los miembros a reunir a otros y llevarlos a través de este material. Esta es una herramienta útil para despertar al pueblo de Dios, y para aumentar y fortalecer su ejército en su iglesia o comunidad. Reunión introductoria. Tendrás que establecer un pequeño grupo que, idealmente, no tenga más de 10 miembros. Provee un ambiente de oración, que sea cálido y acogedor y en donde todos sean bienvenidos y recibidos en amor. Asegúrate de reunir la información de contacto de todos los miembros para que tú puedas interactuar dentro del grupo durante la semana. Comunica esta información por correo electrónico o por documento a todos los miembros del grupo. Distribuye los WhatsApp con libros y recaude el dinero. Entrega un programa para ayudar a los miembros del grupo a permanecer constantes y teniendo en cuenta las lecciones que tú estás haciendo. Te recomendamos que leas por lo menos 2 capítulos por semana. Anima a todos a leer a diario en lugar de leer todo el material en un solo día, lo que les ayudará a procesar las lecciones. Este libro fue escrito como material de mayor peso, así que la lectura diaria permitirá que la sustancia de lo que se está compartiendo penetre en sus corazones y tengan tiempo para luchar con ella en sus espíritus. Anima a los miembros del grupo a tomar tiempo para orar todos los días, utilizando los objetivos sugeridos de oración al final de cada capítulo para ganar terreno espiritualmente. Formato de la reunión introductoria. 1. Haz que los miembros se presenten y expliquen brevemente lo que los atrajo al grupo. 2. Pregunta si alguien está dispuesto a compartir lo que Dios está haciendo en su vida o cómo se está moviendo en su corazón. 3. Anímalos a compartir peticiones de oración y tomar tiempo para orar juntos, y también orar unos por otros durante la semana. Formato para la sesión de grupo. Lo ideal sería 2 horas para pasar en la discusión y la oración. Comienza con oración y adoración para preparar la atmósfera de la reunión. Ora por el liderazgo del Espíritu Santo y dejarle libertad para dirigir la sesión como Él quiere. Resumen de los capítulos. Discute las preguntas generales al final de cada capítulo. Preguntas generales de discusión son para todo el grupo, que permita a todos discutir las ideas que están siendo comunicadas en los capítulos. Se dividen en grupos pequeños para discutir las preguntas de aplicación personal al final de cada capítulo y para orar unos por otros. Preguntas de aplicación personal son para grupos pequeños, que permiten a todos a compartir y participar con otros lo que Dios ha venido mostrando y haciendo en su corazón a medida que avanzan a través del libro. Ore por las aplicaciones prácticas que se discutieron durante el tiempo que estaban en los grupos pequeños.
Compromiso. Pide a cada miembro del grupo que mantenga el enfoque y a comprometerse con la tarea y la oración. Pide a los miembros que se preparen para cada reunión y a pensar en las respuestas a las preguntas de discusión al final de cada capítulo y estar dispuesto a compartir. También fomenta el mantenimiento de las confidencias dentro del grupo para que haya un ambiente de confianza y seguridad, lo que permite la libertad y el crecimiento. Sección 1. El estado de nuestro mundo. Introducción. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo, y les desean paz, paz. Cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso, caerán con los que caigan. Cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes, y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso, escuchen, naciones. Sepa la congregación lo que le espera. Escucha, tierra. Traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. Jeremías 6, 13, 19. En su palabra, el Señor dijo que porque iba a demorar en regresar, la iglesia se iba a dormir. También dijo que habría un llamado durante la medianoche a despertar la iglesia. Creo que estamos en la temporada del tiempo final del cual el Señor habló. La oscuridad puede ser vista en todo el mundo. Hay desastres naturales, fracasos económicos, enfermedades, dolencias, trastornos políticos, adquisiciones gubernamentales, guerras, terrorismo, una forma de desastre tras otro. Las familias están siendo sacudidas, la iglesia está siendo sacudida, las naciones están siendo sacudidas. Ondas de devastación siguen viniendo y viniendo, alrededor de todo el mundo, trayendo con ellos el miedo, el pánico, la perplejidad y la confusión. Sin embargo, según estos temblores vienen, también ha llegado un llamado a despertar. El Señor nos dijo que iba a enviar este llamado a despertar. Él dijo que iba a tocar la trompeta y despertar a su novia. Dijo que habría una gran cosecha en los últimos días y que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Habrá un avivamiento en el tiempo final como el mundo nunca ha visto o conocido. La trompeta está siendo sonada en todo el mundo. Estamos viendo a Dios obrando a través de la tierra, despertando a su pueblo y levantando a su ejército. La gente en las naciones musulmanas está siendo despertada en medio de la noche con sueños y revelaciones de Jesucristo. El gigante dormido de la Iglesia de Dios está comenzando a levantarse en Asia, Indonesia, Egipto, África y otras partes del mundo. La gente de todo el mundo se están dando cuenta de que Dios los está llamando a entregar sus vidas a Él, porque Él está comenzando a levantar una gran obra que Él va a hacer en las naciones, y Él está levantando su ejército y está preparándolo, vistiéndolo y capacitándolo para este gran mover de su espíritu. No escuchemos entonces las voces de la complacencia y el letargo que nos han impedido estar preparados para el llamado a despertar. Vamos a sacudirnos de nuestras actitudes pasivas y empezar a permitir que el Señor prepare a su novia. Vamos a sacudirnos del letargo y a permitirle a Dios que nos levante y nos posicione para que Él pueda traer la cosecha de los últimos días y el mover de su espíritu en estos tiempos del cual Él habla en su palabra. Vamos a escuchar la palabra y la voz de Dios y a buscar la verdad, entregándonos a Él y permitiéndole trabajar en nosotros, para hacernos resucitar y para prepararnos para los tiempos que vienen. Abramos nuestros corazones a Él para que podamos escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia, y permitir que Él nos utilice para despertar el que está dormido, para curar a los heridos, para abrirles los ojos a los ciegos, y para dejar libres a los cautivos. Tomemos en serio sus advertencias y determinemos a creer en Él, seguir en pos de Él y amarlo con todo nuestro corazón. Vamos a estar preparados para responder al llamado a despertar que Dios está emitiendo a su novia. Capítulo 1. Entendiendo los tiempos y las temporadas de Dios. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17, 26, 27. El Dios a quien servimos es un Dios de tiempos y temporadas. Es un Dios de propósito, y se reparte propósito de lo que está haciendo en cada tiempo y temporada.
Una manera importante de nosotros saber cómo unirnos a Dios en su obra es comprender lo que Él está haciendo en nuestros tiempos. La Biblia siempre habla del tiempo señalado o el cumplimiento de los tiempos. Dios no se mueve al azar o por casualidad. Él ha establecido tiempos determinados. A través de las escrituras Él hace referencia a esto. Incluso, Él preparaba personas para los tiempos y abre una ventana de tiempo para que ellos respondan. Comprendiendo los tiempos de Dios es vital en nuestro caminar con Él. Una gran parte de lo que vamos a discutir en este libro es el cambio que está ocurriendo en el mundo físico y espiritual. Es imperativo entender este cambio mientras el pueblo de Dios busca llevar a cabo sus propósitos en nuestra generación. Dios obra sus propósitos en el tiempo señalado. Cuando la gente a través de la historia y en la Biblia llegó a comprender y cooperar con lo que Dios estaba haciendo en una temporada determinada, fue que comenzaron a ver a Dios hacer cosas que solo Él puede hacer. Por eso es importante preguntar qué es lo que Dios está haciendo en nuestra generación, en este tiempo de la historia. Siguiendo el tiempo de Dios es crucial, como se demuestra a lo largo de la Biblia. Mira a Israel. En la época de Moisés, cuando los israelitas llegaron por primera vez a la tierra prometida y los 10 espías regresaron con un informe negativo, convenciendo a la gente a desobedecer al Señor y no entrar a la tierra, Dios los juzga, porque fallaron en ver su tiempo. Intentaron ir a la batalla después, pero Dios no iba con ellos. Perdieron el momento de Dios, Números 14, 41, 43. Otro ejemplo de Dios obrando en un tiempo designado es con Abraham. Dios le dijo, haré de ti una gran nación, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 12, 2, 3, 17, 3, 5, 15, 12, 16. Una nación iba a nacer a través de Abraham. Había un tiempo designado por Dios en donde esta nación estaría en cautiverio. Mientras que los descendientes de Abraham estaban en el exilio, los amorreos seguirían ocupando el país de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Los amorreos continuarían en su maldad hasta que el pecado llegara a su plenitud, que de acuerdo con Dios tomaría 400 años. Después de ese tiempo establecido por Dios, Israel sería libre de Egipto y Dios los regresaría a la tierra de Canaán. Mientras los israelitas tomaban control de la tierra de Canaán, ellos traían el juicio de Dios sobre los amorreos. En el libro de Gálatas 4, 4, 5 la Biblia dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Esto no fue un accidente o una coincidencia, fue de acuerdo al tiempo de Dios. Cuando era el tiempo correcto, Dios hizo que sucediera. Dios había enviado un precursor, Juan el Bautista, para preparar el camino. Entonces llegó Jesús y produjo las obras de Dios. Jesús y Juan el Bautista hicieron esas cosas porque era el tiempo del Señor, Mateo 3, 15. Jesús caminó tranquilamente a través de las multitudes que amenazaban con apedrearlo. Porque él sabía que no era la hora señalada para que él muriera, él no tenía miedo, Juan 8, 59, Lucas 4, 28, 30. Jesús también lloró por Jerusalén, porque no reconocieron el tiempo de su visitación, Lucas 19, 44, y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes, y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Él predijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella, Lucas 21, 20, 21. En el año 70 BC, los romanos rodearon a Jerusalén y los creyentes huyeron a las montañas de Pella, Marcos 13, 14, Lucas 21, 20, 22. Poco después, la nación de Israel fue dispersada a través de todas las naciones del mundo. Todo esto sucedió en el tiempo señalado por Dios. La gracia se abrió para las naciones gentiles. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego la puerta se abrirá de nuevo a Israel y todo el resto va a recibir a Cristo. Eso es parte del cumplimiento que todavía estamos esperando a ver en el tiempo de Dios, Romanos 11, 25, 26. Dios revela sus planes. Dios y su pueblo siempre han estado involucrados en los acontecimientos mundiales de la historia. Alianzas globales e imperios se han establecido, los acontecimientos políticos y sociales y cambios han ocurrido y en el fondo, Dios se ha estado moviendo y trabajando en su tiempo. La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, Amós 3, 7.
A través de la historia, Dios usa sus profetas para advertir de eventos que estaban por suceder. Cada vez que hay un cambio importante en el mundo, Dios habla a su pueblo y les da las instrucciones y advertencias acerca de lo que está por venir. A lo largo de la Biblia, los profetas hablaron sobre el tiempo que iba a venir. Dieron advertencias sobre los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Ellos compartían con la gente maneras en que tenían que prepararse para lo que iba a suceder. Incluso profetizaron palabras que se hablarían en ese tiempo. En el tiempo señalado por Dios, cada uno de los acontecimientos que se profetizaron se cumplió de acuerdo al plan de Dios. Es importante entender lo que Dios está haciendo alrededor del mundo en su tiempo, el reconocer en qué temporada estamos, lo que Dios está haciendo en el panorama general de sus propósitos y comenzar a alinear nuestros objetivos con eso. Es tan fácil a veces estar tan ocupados con el ministerio, pero no tenemos ni idea del tiempo de Dios a nivel mundial. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy y cómo las piezas que ha dado a cada uno de nosotros encaja en eso? Es de crucial importancia entender el tiempo de Dios y las temporadas y lo que Él está haciendo en las naciones en estos momentos. Un ejemplo de esto es cuando Israel fue exiliado al imperio babilónico. Antes de que Israel fue entregado a ir al exilio, Dios había advertido, Jeremías 25, 8, 14, a través de sus profetas, lo que iba a suceder. Mientras que los hebreos estaban en el exilio, el Señor les dio instrucciones y les dio su calendario. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Jeremías 29, 4, 7, 10. Cuando Israel fue a Babilonia, Dios habló a los israelitas y les dijo que se casaran, que construyeran casas, y que estuvieran preparados para estar en el exilio por un tiempo. Tenían que entender lo que Dios estaba haciendo para que pudieran colaborar con Él. Sus instrucciones ayudaron a guiar sus oraciones, estudiando sus dones y cómo deberían ser utilizados. En la temporada que Israel iba a entrar en el exilio, Dios habló claramente a la nación, no solo como un individuo, un grupo de ministerio o de una iglesia, se dirigió a la nación entera y comenzó a declarar lo que iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y por cuánto tiempo iba a hacerlo. Incluso cuando el imperio babilónico estaba a punto de caer, Dios movió, advirtiéndole a la gente sobre el cambio importante que estaba a punto de venir. Recuerda la escritura en la pared. Daniel 5, 5, 6. Incluso antes de la caída de Babilonia a los medos, Dios usó a Daniel para advertirle a Belsasar de lo que iba a suceder a él y a su reino. Dios aún habla con ellos de antemano. Cuando llegó el momento de los israelitas a regresar a Israel después de haber estado exiliados en Babilonia, Dios le habló a ellos. Él les reveló que había llegado el momento, permitiendo a la gente como Daniel prepararse para la nueva temporada a través del ayuno y la oración. La gente podían haber visto los cambios políticos en el reino físico, pero no se dieron cuenta que habían preparativos espirituales que se necesitaban hacer de antemano. Un cambio político registrado en la historia fue la caída del imperio persa a Grecia, Daniel 8, 1, 21. Dios le habló a Daniel acerca de aquel cambio antes de que ocurriera, el Señor estaba preparando a su pueblo para ese gran cambio político y social. A pesar de todas las profecías de la venida del Mesías, pocas personas tomaron las advertencias en serio. Juan el Bautista, incluso llegó a preparar y hacer el camino para la venida de Jesús y la gente vino al desierto en grupos grandes para ser bautizados. Sin embargo, solo unos pocos estaban listos y preparados para la venida de Jesús. Ellos no estaban buscando el tiempo del Señor. Estaban demasiado ocupados viviendo sus vidas, haciendo sus propias cosas y yendo por su propio calendario y comprensión de su pequeño mundo. Israel fue casi borrado del mapa hace 2000 años. Jesús predijo este evento y le advirtió a las personas a prepararse a sí mismos, Lucas 21, 5, 36. Dios también habló acerca de la restauración actual de la nación de Israel, que comenzó hace más de medio siglo atrás. Este acontecimiento político y social está teniendo lugar ahora y todo el mundo está luchando y buscan la forma de cómo tratar con Israel, pero espiritualmente, Dios ya ha hablado acerca de estos eventos, dando las advertencias e instrucciones sobre cómo prepararse para ellos. Dios le dio las advertencias a su pueblo hace mucho tiempo, entonces les advirtió de nuevo cuando los acontecimientos estaban a punto de suceder. Y luego sucedió en su tiempo designado. El mundo se despertó y comenzó a ver que tenían que hacerle frente a la restauración de Israel, y todavía están luchando con esto hasta hoy. ¿Qué está haciendo Dios ahora?
En los próximos capítulos, vamos a ver lo que está pasando hoy en día en las naciones y en la iglesia e incluso lo que Dios ha estado diciendo a través de las naciones. Dios está hablando claramente, Él está hablando a los líderes de todo el mundo, y está levantando la oración por las naciones como nunca antes. Las naciones están temblando, el mundo se está moviendo en proporciones épicas y las cosas están sucediendo a un ritmo tan rápido en los últimos 12 años. Creemos que ha habido un cambio divino que ha tenido lugar en el reino espiritual en la última década. Dios se está moviendo por todo el mundo. Es de vital importancia detener nuestro caminar indiferente con nuestro propio horario y agendas, y comenzar a dejarlo todo y volver nuestros corazones hacia el Señor. Comencemos a ahuecar la mano en la oreja para que podamos escuchar su voz. Entonces nos daremos cuenta que Dios nos está hablando y quiere decirnos algo, a su esposa, la iglesia. El Señor está hablando acerca de los cambios importantes que están sucediendo en todo el mundo. Numerosos eventos económicos, sociales, políticos, ambientales, espirituales y tantos otros que han sucedido a partir del 9/11 y el mundo ya no es el mismo. Todo está ocurriendo a un ritmo tan rápido que tenemos que saber lo que Dios está diciendo en esta hora para que podamos prepararnos y unirnos a Él en sus planes. Lo que Dios ha prometido en el tiempo venidero. Jesús vuelve por una iglesia victoriosa, no por una iglesia derrotada. Dijo que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, Ageo 2:9. Nosotros no estamos por lo tanto, en una batalla perdida, hermanos. Hay cosas aún mayores que Dios va a hacer en este mundo. Prometió levantarse, prometió que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para ser testigo a todas las naciones y que entonces vendrá el fin, Mateo 24:14. Esto también sucederá en su debido tiempo. Por lo tanto, antes de que llegue el fin, podemos esperar un gran mover de Dios en todo el mundo. Podemos esperar ver el testimonio de las obras de Dios en cada nación. Esa es una promesa hecha por Jesucristo. Habrá un testigo, un testimonio y la evidencia de Dios trabajando en todas las naciones y entonces vendrá el fin. A veces, puede parecer que la iglesia está siendo derrotada, pero no te dejes llevar por las apariencias. Jesús viene por una iglesia vencedora, una iglesia fuerte y una iglesia poderosa. Y creo que durante ese tiempo señalado, vamos a ver la mayor cosecha de almas que la iglesia ha visto en toda la historia. Jesús dijo que debido a que se tardase, la iglesia caería en un sueño, pero que iba a haber un llamado a despertar que iba a suceder a medianoche. En todo el mundo, estamos viendo el principio de este llamado a despertar. De hecho, hoy hay más de 500 comunidades en todo el mundo en los cuales un avivamiento de transformación ya se está llevando a cabo. ¿Cómo nos preparamos para lo que Dios está haciendo en nuestros días? ¿Qué clase de tiempos estamos viviendo? Los tiempos que estamos viviendo son muy similares a los descritos por Jesús como los últimos días. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Lucas 21, 7, 26.
Amados, conforme a las escrituras y a lo que los hombres y mujeres por todo el mundo están sintiendo y escuchando de parte del Señor, un poderoso movimiento de Dios está a punto de extenderse por todo el mundo. Pero Dios no trabaja solo, trabaja con los seres humanos. Y Él ha cavado pozos profundos en todo el mundo para preparar a su pueblo para un momento como este. Como vemos todo el pánico y el miedo, la inmoralidad, la perversión, la pobreza, las hambrunas, las enfermedades, la devastación, vemos trastornos de todo tipo extenderse en todo el mundo, en todos los países, incluso cuando vemos lo mundano y el compromiso comenzando a introducirse en la iglesia y la iglesia comienza a perder prestigio e influencia en la cultura y en el discurso público, creemos que esto es evidencia de que Dios está trayendo sus planes y propósitos en su tiempo designado. Alrededor del mundo, Dios está levantando un remanente. Se emite un llamado a despertar y suena una alarma, y su remanente se está levantando. Creemos que un poderoso mover de Dios va a tener lugar y de hecho ya está ocurriendo. Dios está levantando un ejército. Hay gente en todo el mundo que nunca soñó que serían parte de lo que está sucediendo ahora mismo. Esto puede incluirte a ti. No lo estaban buscando. Usted no lo deseaba. Tú ni siquiera estabas tratando de encontrarlo, pero Él te encontró. Se apoderó de ti y de repente no lo puedes detener. En lo más profundo, sabes que la mano del Señor está sobre ti, que Dios te está dirigiendo. Él te está preparando y te pone de pie. La pregunta clave entonces es, ¿cómo nos preparamos para lo que Dios está haciendo en nuestros días? ¿Qué debemos hacer para empezar a ver un poderoso mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras ciudades, y en las naciones del mundo? ¿Qué clase de mentalidad debemos tener? ¿Qué tipo de preparativos tenemos que poner en su lugar? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cuáles deben ser las expectativas de nuestro trabajo? Si vamos a levantarnos a la necesidad de la hora y nos preparamos para el mover de Dios, tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo y cómo nos posicionamos. Esto es lo que vamos a discutir en los capítulos siguientes. ¿Qué debemos hacer? Para comenzar a prepararte para lo que el Señor te revelará a lo largo de este libro, humíllate y pide: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios y unirnos a ti en tu obra en este tiempo? Este es el grito de nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer para hacer lo que se requiere de nosotros, Señor? ¿Qué quieres que hagamos en un momento como este, Señor? Te invitamos a hacer esta tu oración mientras te preparas para seguir leyendo. Señor, abre mi entendimiento. Háblame y revélame cosas que no he visto. ¿Qué debo hacer para que yo pueda hacer las obras que tú requieres en este momento? Dios Padre, me presento delante de ti, y ruego por un corazón quebrantado, por humildad y sensibilidad y por el poder de someterme a tu espíritu. Amén. Preguntas de discusión. Preguntas de debate en general, para todo el grupo. 1. ¿Cuál es la enseñanza en general que estamos tratando de captar en este capítulo? 2. ¿Qué cambios tenemos que hacer en respuesta a la lección de esta semana? Las acciones, modos de pensar, etc. 3. ¿Qué condiciones se ven en el mundo de hoy que indican que las naciones están siendo sacudidas? 4. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que ofrece el hombre? ¿Han sido eficaces? 5. ¿Cree usted que la Iglesia está siendo efectiva en las naciones? ¿Cómo tú describes la condición de la Iglesia? 6. Describe la condición de la Iglesia que el Señor espera encontrar de acuerdo a Efesios 5, 27. ¿Cómo se compara a lo que estamos observando hoy en día? Preguntas de aplicación personal, para grupos pequeños. 1. ¿Cómo el Señor impresionó tu corazón mientras leías esta semana? 2. ¿Cómo nos preparamos para lo que Dios está haciendo en nuestros días? ¿Qué está llamándote a hacer específicamente? 3. ¿Cómo podemos orar unos por otros para que seamos capaces de decir, sí, Señor? Metas semanales de oración. 1. Orar para que Dios abra y aumente nuestro entendimiento. 2. Orar por un corazón quebrantado, humilde, de arrepentimiento y sumisión a Él. 3. Pídele a Dios que despierte en tu corazón el deseo de estar listo para el día que Él regrese.